¿Qué es una brecha? Es una abertura, una grieta en una parte debilitada del muro de protección de una ciudad o una fortaleza. Ese es generalmente el lugar donde el enemigo va a apuntar toda su fuerza. La brecha es el lugar de los valientes. Hola, te preguntarás qué hago vestido así. Gorrito militar, lentes tácticos, ropa militar. Bueno, en primer lugar, me gusta. Me gusta porque he sido militar y llevo la vena militar no desde que estuve en la Fuerza Aérea, sino desde la formación que mi padrastro me dio, porque él también había sido militar, capitán del ejército. Pero también porque creo que la ocasión se presta a que pueda vestir este tipo de ropa. ¿Por qué? Porque quiero hablar de la brecha. La brecha es un término, en este caso militar, que se aplica a una apertura, una grieta, en una parte debilitada del muro de protección de una ciudad o de una fortaleza. En la antigüedad era así como se protegían las ciudades, ¿verdad? Según el desarrollo que esa sociedad tuviera, sus murallas eran más sólidas, eran más consistentes, de troncos y de púas y de estacas, y ya pues claro, aquellas que eran ciudades reales, lo que le llaman en la historia las ciudades reales, que tenían categoría de reino, tenían murallas de piedra alrededor. Entonces, repito, ¿qué es una brecha? En términos estrictamente militares, es una abertura, una grieta en una parte debilitada del muro de protección de una ciudad o una fortaleza. Ese es generalmente el lugar donde el enemigo va a apuntar toda su fuerza, va a apuntar ahí todo su esfuerzo, va a meter ahí toda su mejor táctica para poder derrumbar esa parte que ya esté debilitada en el muro. Mientras tanto va a intentar distraer a las personas, al ejército de dentro de esas murallas hacia otros lugares, creando distracciones, creando cosas que lo van a distraer para acá y para allá, hasta que logre quebrar esa parte del muro. Y una vez que esto sucede y esa parte del muro cae, según los entendidos dicen que una brecha para que sea efectiva en un muro debe tener más o menos 12 metros de ancho, porque obviamente si es algo muy angosto, para que entre solamente un soldado no va a ser efectivo. Tiene que ser lo suficientemente ancho para que entren por lo menos de a 4, de a 5 los soldados, ¿ok? Entonces, una vez que eso sucede, si hay dentro de la ciudad un general experimentado, alguien que sabe lo que está pasando y que entiende que ese lugar, esa brecha que han logrado abrir en el muro, tiene que ser defendida, lo que va a hacer este general va a ser que va a enviar allí a sus mejores hombres, para que puedan defender ese lugar. Mientras los otros siguen batallando en otros lugares, va a enviar un destacamento de comandos, gente especialmente entrenada para enfrentar un escenario bélico muy difícil, muy difícil. La brecha es entonces el lugar donde la batalla puede tornarse más intensa, el lugar donde se decide el destino de la guerra. La brecha es el lugar de los valientes. En Ezequiel 22, en el versículo 30, vemos esta palabra del Señor que nos dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y dice, no lo hallé. Elaboremos un poquito en este pasaje de Ezequiel 22:30. El Señor, vamos a entender esto un poco, no es de que Dios anda buscando la manera de cómo desatar juicio en una ciudad, desatar juicio en una nación, desatar juicio sobre un pueblo, no, pero entendamos que Dios es justo. Y en su justicia, la justicia de Dios es perfecta porque se fundamenta en la santidad de Dios. Y cuando los hombres transgreden las leyes de Dios, rompen el esquema de Dios, desafían la autoridad de Dios, hay consecuencias. Pero Dios no quiere que esas consecuencias lleguen, no quiere que ese juicio se dé, no quiere que ese castigo suceda. Y por lo tanto lo que Él espera en su justicia es que haya al menos un hombre, como dice Ezequiel 22, un hombre que se pusiera en la brecha a favor de la tierra. Es decir, me pongo aquí, Señor, y levanto mis manos, oro por esta ciudad, oro por esta nación, o oro por mi familia.
No quiero que venga la destrucción, no quiero que venga el juicio. Como los padres que oran por ese hijo que está descarriado, la esposa que ora por ese esposo que está apartado de los caminos del Señor. Y así podríamos poner diferentes ejemplos. Cuando tú haces eso, tú te estás poniendo en la brecha, pero hay más elementos a la brecha. No solamente es un tema de oración, definitivamente, y en especial en los tiempos en los que estamos viviendo, esto es un tema, un llamado a la acción. ¿Ok? Volvamos a Ezequiel. Busqué, dice el Señor, entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, que intercediera, que clamara. Y esto la Biblia nos da diferentes ejemplos, como vamos a ver a lo largo de esta serie, La brecha, el lugar de los valientes. A favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y tristemente el Señor dice, no lo hallé. Yo estoy buscando a alguien que interceda, alguien que actúe, alguien que accione la fe. Y no lo hallé. En este primer episodio de La brecha, el lugar de los valientes, quiero hablar de la perspectiva de la brecha. Esto es algo muy interesante porque la perspectiva que tú tengas, la perspectiva que yo tenga, que tengamos, va a determinar nuestro curso de acción, va a determinar cómo vamos a actuar, qué tipo de decisión vamos a tomar. Va a determinar de manera qué tan seria o qué no tan seria vamos a involucrarnos y vamos a ver este escenario de la brecha, de este riesgo, de este peligro, de este lugar que necesita nuestra presencia, nuestra fortaleza, nuestra decisión, nuestra disciplina, nuestra convicción como hijos de Dios. La perspectiva de la brecha, el entendimiento que tengamos de esto es fundamental si vamos a ser soldados efectivos en este aspecto crucial de la batalla de la fe. Miren, amigos, es inevitable, la fe es una batalla. Se requiere que tengas un carácter militante, se requiere que tú como hombre, como mujer de Dios, seas capaz de ponerte bien la armadura de Dios, de fajarte bien en la verdad de Dios, de pararte firme en la convicción de quién eres en Cristo y quién es el Dios a quien tú sirves para poder dar la buena batalla. El apóstol Pablo al final de su vida, él mismo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces estamos hablando de eso, de algo, de un estilo de vida que involucra, que demanda, que exige que tú y yo tengamos un carácter militante. Es cierto, yo lo he escuchado y también en parte concuerdo. La iglesia es el hospital para los enfermos de la sociedad, para los enfermos espirituales, los enfermos del alma. La iglesia es un hospital, vengan aquí los cojos, los dañados, los heridos. Es cierto, todos llegamos a Cristo con heridas, con raspones, con mordiscos, con quizás mutilaciones en sentido espiritual, en el sentido emocional, que la vida nos ha dado. Llegamos hacia Cristo, pero no llegamos al hospital solamente para ser sanados. La iglesia sana, pero te prepara también para la batalla. Te prepara también para la guerra, porque una vez que tú estás sano, se te entrena. Una vez entrenado, se te equipa. Una vez equipado, se te envía. Porque allá afuera hay una gran necesidad de hombres y mujeres de fe que no le tengan temor a nada, solamente al pecado. Porque el pecado te va a quitar autoridad, pero que no le tengan temor a nada. No hay demonio en el infierno, no hay nada en lo alto ni en lo profundo, dice el apóstol Pablo, que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, si nos paramos firmes en eso y tenemos este entendimiento, por eso quiero hablar en esta mañana de la perspectiva de la brecha. Y este entendimiento, repito, es fundamental si vamos a ser soldados efectivos en la batalla de la fe. Significa que es un lugar que el enemigo ha logrado romper. La brecha es un lugar que el enemigo ha logrado romper, ha logrado derribar, ha hecho un hueco, ha hecho una grieta y ha seguido dándole, ha seguido dándole, ha seguido dándole. Miren, en la antigüedad, ¿cómo era? Una vez que una ciudad era sitiada por algún ejército enemigo,
los soldados, la población, el rey dentro de esa ciudad amurallada disponían su ejército, ¿verdad? Flecheros, arqueros, en fin, lanceros a lo largo del muro, mientras que el ejército enemigo estaba afuera y buscaban cómo entrar. Porque obviamente se ganaba la guerra si el ejército enemigo exterior lograba entrar a la ciudad y conquistarla. Entonces, si no podían por la puerta principal, que era donde más se concentraban las fuerzas defensoras, buscaban un lugar en el muro, que no estuviera tan protegido, que no estuviera con tanta infantería en los muros o arqueros en los muros. Y comenzaban ahí a darle, y usaban muchas veces el ariete, la catapulta, para ir dándole, generando grietas, generando que se fueran aflojando las piedras. De eso se trataba. Y entonces, una vez que lograban que eso se abriera lo suficiente, de adentro tenían que mandar soldados, los mejores, los más preparados, los más bravos, para meterse ahí, espada en mano, escudo, lanza, y defender eso para que el enemigo no entrara. Mientras que otro grupo trataba de tapar eso. Algunos ponían árboles, troncos grandes para entorpecer la entrada, troncos con ramas. Otros ponían algo que pudieran prenderle fuego para que no pudieran pasar. Y si podían, bueno, reconstruían esa parte del muro. En el ámbito espiritual es exactamente lo mismo, amigos. Y nosotros tenemos que entender qué es una brecha espiritual en nuestra vida, o en nuestra familia, en tu matrimonio, en la sociedad. Hay un montón de brechas ahora. Se requiere de hombres y mujeres de fe valientes que sean capaces de ir y pararse firmes en la brecha. Se requiere, se necesita, hay un llamado celestial. Dios está convocando a sus huestes celestiales a que vengan y se paren en la brecha que hoy está resquebrajando los muros de la moral, de la integridad de esta sociedad. Entonces es muy importante que nosotros tengamos la perspectiva correcta de lo que es una brecha. Entonces, y claro, si esas barreras se vencen y son superadas, significa que el enemigo tiene grandes chances de ganar, ¿ok? Grandes chances de ganar, y eso tenemos que tenerlo bastante claro. Si las barreras han sido superadas, ¿ok? Significa que es un lugar expuesto y que es entrada de más fuerzas enemigas que pueden causar un mayor estrago, incluso la derrota. Según la perspectiva que tengas, eso va a determinar cómo vas a actuar. Repito, según la perspectiva que tengas, eso va a determinar cómo vas a actuar. Y me voy a sacar los lentes un ratito. Según la perspectiva que tengas, eso va a determinar cómo vas a actuar. ¿Qué tan decidido, con qué tanto valor vas a ser capaz de pararte firme en la brecha? ¿O te vas a retirar? Quiero presentar 3 perspectivas esta mañana. Tú verás en cuál encajas. A lo mejor tienes parte de una, más de una y menos de otra. Espero que tengas la que se necesita, especialmente en los tiempos en los que estamos viviendo. Voy a hablar en primer lugar de la perspectiva cinéfila. ¿Saben qué es un cinéfilo? Alguien que es amante del cine, de las películas. Es la persona, ¿no? Es el tipo de persona que cuando va a salir el estreno de una de esas películas, de una saga que viene ahora, es el que está ahí a la medianoche esperando que empiece la película, ¿verdad? Aunque cueste el doble, el triple, el ticket. No, el estreno es el estreno. Bueno, yo no puedo catalogarme como cinéfilo porque a mí no me interesa. Es más, yo espero que pasen un par de semanas cuando ya no haya casi mucha gente en la sala del cine, ¿verdad? Y voy lo más solo posible porque ese soy yo, porque no soy un cinéfilo per se. Pero vamos a hablar de la perspectiva cinéfila, es muy interesante. Es la perspectiva del que, justamente, como acabo de decir, del que ve una película. No sé si me entiendes, ¿verdad? O sea, ¿qué haces cuando vas a ver una película? ¿Qué haces cuando vas a ver una película? Compras tu entrada,
compras tu canchita y alguna bebida. Y si quieres algo más, a lo mejor ¿cómo se llaman estas galletitas con queso cheddar? Y ahí te das, ¿no? Y te sientas cómodamente. Si eres ficho, si tienes plata, a lo mejor te vas a Sala Prime con lentes 3D, ¿verdad? Estás ahí bien chévere, sentado, piernas estiradas, canchita aquí, bebida acá, snacks más acá, y te sientas a ver tu película. Lamentablemente, esa es la perspectiva que muchos cristianos tienen hoy de su servicio a Dios. Llega el domingo, hoy no estamos teniendo, al menos acá en Perú y en varios países de Latinoamérica, todavía no se tiene la libertad de congregarse físicamente otra vez, pero cuando se hacía, y en los países que sí lo hacen muchas veces, los cristianos es solamente eso. Es solamente eso. Van a la iglesia, vamos, ¿cuántos lo habrán escuchado? Muchos cristianos van a la iglesia simplemente porque es bonita su noche de jóvenes. Me encanta la alabanza de esa iglesia. ¿Has visto su área de niños? ¿Has visto esto de acá? ¿Has visto esto de allá? ¡Ay, qué bonito predica el pastor! Y fíjate qué bonito es su ambiente. Y fíjate qué bonito es esto de acá y qué bonito es esto de allá. Y eso es lo que los atrae. En otras palabras, los atrae el espectáculo. Es cierto, son tocados, es cierto, a lo mejor la alabanza les toca tremendamente el alma y se sienten profundamente conmovidos y verdad, y salen al altar, lloran, levantan las manos. Es cierto, pueden decir qué bonita prédica, qué bonita alabanza, qué bonito ambiente, qué bonito los hermanos, verdad. Pueden traer hasta comidita para compartir, ¿no? Y comparten, pero de allí no pasan, de la butaca no pasan. Y vivimos tiempos donde todos tienen que pelear. Vivimos tiempos donde todos tienen que ser capaces de pararse en la brecha. Tiempos de guerra requieren medidas de guerra. Tiempos de guerra requieren medidas de economía de guerra, medidas de estrategia de guerra. Y amigos míos, si aún no se han dado cuenta, vivimos tiempos de guerra. La maldad hoy más que nunca está suelta y desatada en el mundo. La corrupción, por favor, hoy más que nunca está suelta y desatada en el mundo. Necesitamos hombres y mujeres de guerra, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que sean capaces de salir de la butaca, de la silla, de la comodidad, de dejar la canchita y la bebida y hacer de su cristianismo algo más que solamente aplaude, algo más que solamente dice amén, algo más que solamente pone un post bonito en su Instagram o en su Facebook o en su WhatsApp. Necesitamos hombres y mujeres que hagan la diferencia, que armados de la armadura de Dios, tomando las armas que no son carnales sino espirituales en Dios para destruir fortalezas, puedan hacer la diferencia parándose en la brecha de las grietas morales, de las grietas de ética, de las grietas espirituales que hoy rodean, que hoy destruyen los muros de integridad de esta sociedad. Necesitamos hombres y mujeres de guerra. La brecha es el lugar para los valientes. Entonces, ese es el problema. El problema es justamente que tienen muchos esa perspectiva de cinéfilo, ¿verdad? La perspectiva cinéfila. ¡Ay, qué va a haber! ¡Ay, qué bonito! Y si bien es cierto, todos tenemos la tendencia, oye, es bonito el lugar, es agradable el lugar, has visto sus baños son decentes, las sillas son cómodas, el ambiente es agradable, la alabanza es bonita. Es cierto, yo no digo que esté mal que uno aprecie eso. Yo no digo que esté mal que uno aprecie algo bien presentado, una alabanza bien coordinada, anfitriones o ujieres que te reciben de una manera educada. Qué bonito, el trato es bonito, el ambiente que sea agradable es algo bonito, es algo que atrae. Pero si esa es toda tu motivación, y ahora especialmente en estos tiempos donde no podemos congregar, y lo que hacemos es ver las prédicas pues, por internet, sea Facebook, sea YouTube, etcétera, y lo que buscas es algo que llene tu ojo, pero no algo que encienda tu espíritu, hermano mío, eres un cinéfilo cristiano, nada más. Santiago 1, 23, 24 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Escucha,
Porque él se considera a sí mismo, dice el versículo 24, y se va y luego olvida cómo era. ¿No es esa la manera en que nos pasa cuando vemos una película? Fuiste al cine, el gran estreno, viste la pela. ¿Cuánto de la película te acuerdas al final del día? Cuando sales de la función, a lo mejor ahí te acuerdas todo, pero ¿cuánto al final del día? ¿Cuánto de la película te acuerdas ya no una hora después, sino un día después? Un día después. Y es así como muchos cristianos viven su fe. Van a la película de estreno del domingo y se preguntan qué vendrá. Y están ahí y les gustó. Pero ¿cuántos verdaderamente recuerdan la esencia de la enseñanza? Y es más aún, aplican lo enseñado un día después, 3 días después, una semana después. Muchos ni el título lo recuerdan. El cinéfilo. Me pongo mis lentes tácticos otra vez porque disimulo un poco esto que llevo dentro en el alma, y los ojos son la ventana del alma. Necesitamos entender que debemos ser esas brasas encendidas, ese carbón encendido que está en la hoguera, no aparte, ahí metido, ardiendo en fuego santo, porque los tiempos así lo requieren. Vivimos tiempos peligrosos. Este es un llamado a hombres y mujeres de fe lo suficientemente valientes para pararse conmigo en la brecha. Y al decir conmigo no necesariamente quiere decir que vengas aquí, a este lugar físicamente. A lo mejor eres de otra iglesia, pero ahí en tu iglesia, párate en la brecha. Haz algo más que simplemente posts y améns y ver videos y prédicas online. Comienza a extender la palabra de Dios. Predica y anuncia la verdad. Haz la diferencia. Haz la diferencia. Eso es fundamental, especialmente en los tiempos en los que vivimos. Especialmente en los tiempos en los que vivimos. Entonces, repito, el cinéfilo es así. Le gusta el entretenimiento. Yo recuerdo en una ocasión hace muchos años, quizás 16 años atrás, más aún en realidad, quizás unos 20 años. Al comienzo de mi ministerio tendría yo 4 años predicando, pastoreando. Y en una ocasión hice algo diferente en el servicio, un domingo en la mañana, pero transmitimos el mensaje, o sea, pasamos el mensaje, la gente vino, todo terminó bien bonito, y se me acerca alguien y me dice, yo no quería esto, yo quería lo otro. Y de haber sido así mejor, entonces no hubiera dado mi ofrenda. No sé si entienden eso. A ver, la ofrenda es para el Señor. Pase lo que pase en la iglesia, si se malogró el equipo, si se apagó la luz, si los baños se inundaron y se atoraron, la ofrenda es para el Señor. No estás pagando por un espectáculo. En serio que yo tuve ganas de decir, oye, devuélvanle la ofrenda a este. No lo hice. Pero se dan cuenta, muchos tienen esa perspectiva. Ay, no, entonces cuando te gusta y cuando es bonito y cuando las luces, entonces ahí sí, la ofrenda, el diezmo. No, la perspectiva es equivocada, amigos míos. Uno es fiel al Señor, y no hablo solamente en el tema financiero, es fiel al Señor en su estilo de vida, en su moral, en su ética, porque el Señor así lo merece, más allá de cuál sea el escenario en el que nos encontremos. La perspectiva del cinéfilo, lo único que hace es mirar de lejos, lo único que hace es expectar. Y como dije, canchita, bebida y disfrutar. Termina el espectáculo, mira, listo. No hay más que hacer acá. Pero hablemos un momento de la perspectiva investigativa. Ya no es solamente el espectador que se sienta y escucha y quiere que todo sea agradable y quiere que todo sea bonito y quiere sentirse bien y que lo hagan sentir bien.
Pero hablemos de esta perspectiva, la perspectiva investigativa, la perspectiva del investigador, ¿ok? La perspectiva del investigador. Es la perspectiva, vamos a decirlo así, del estudioso, del ratón de biblioteca bíblico, del ratón de biblioteca cristiano. Y ojo, eso no está mal. Yo aquí a mi gente, a mis líderes y los discípulos que son entrenados acá, yo les digo constantemente, lean la palabra. Tenemos un rol de lectura bíblica todos los días. Aparte, con mi equipo de líderes leemos un libro aproximadamente mensual, de manera mensual, y estudiamos e investigamos. Yo no estoy diciendo que esto esté mal, por si acaso, ¿ok? Lee, estudia, el investigador lee, estudia, investiga, acumula conocimiento. Pero lamentablemente, en la gran mayoría de casos, no es para actuar, sino para debatir, para contradecir, para decir por qué la otra iglesia está mal lo que hace, porque la mía es la que hace lo correcto. Y entonces usan la verdad de Dios, no para ir y actuar con esa verdad, ganando almas para el reino, sino para atacar, lamentablemente, atacar a otros que no son igual que ellos. Ese es un grave error, amigos míos. Nosotros no estamos aquí para atacar otras iglesias simplemente porque sean diferentes de nosotros, porque hacen las cosas diferentes a como nosotros las hacemos, porque a lo mejor tienen un estilo diferente de alabanza, una estructura diferente, una liturgia diferente. Estamos aquí para ganar cuantas almas sea posible para el reino de Dios, para el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, el investigador, ya presenté la perspectiva del cinéfilo, a él le gusta el espectáculo y sentirse bien. ¿Sí o no? Porque el del cine es así. Si alguna vez has sido una película que no ha sido de tu agrado, aquí en Perú nosotros decimos, eso fue un ensarte, pagué por las puras, ¿verdad? Algo así. Pero el investigador va más allá. Sí ve, sí analiza, le gusta o no le gusta, pero va más allá. Comienza a investigar, a estudiar, acumula conocimiento y conocimiento y conocimiento, pero no actúa parándose en la brecha. ¿Me están escuchando? No actúa parándose en la brecha. Por ejemplo, ¿qué vemos en la Biblia de algo así o de alguien así? El ejemplo de los fariseos, ¿ok? En Mateo 23, versículos 1 al 3, vemos lo que el Señor le dice a sus discípulos, y vamos a estudiarlo un poquito. Dice, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos, no solamente a sus discípulos, sino a todos los que lo escuchaban. Le dice en el versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cuántos están pensando ahí en más de un ejemplo ahí? ¿Cuántos? ¿Cuántos ya ahorita tienen más de un nombre en su cabeza? Esos que dicen, pero no hacen lo que a ti te dicen que debes hacer. El Señor Jesús se refirió a los fariseos de esa manera. El Señor Jesús dijo, miren, los fariseos están súper bien preparados. Por eso Él dice, se sientan en la cátedra de Moisés. O sea, se sientan a estudiar a Moisés, la ley mosaica, los profetas mayores, los profetas menores. Estos hombres se conocen al revés y al derecho a la Biblia. La conocen muy bien. Hagan lo que les dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Te suena familiar? La perspectiva del investigador nunca se atreve a pararse en la brecha. En otro pasaje, también en los evangelios, el Señor dice, ustedes fariseos, hipócritas, en este mismo capítulo 23, si no me equivoco, le dice, ustedes ponen tremendas cargas sobre los hombres, pero ustedes ni con un dedo las empujan. Esos que critican, que acusan, que dicen cómo debería hacerse y cómo no debería hacerse y por qué eso allá está mal y por qué eso allá no es correcto y por qué esa manera no. Pero ¿qué hacen ellos al respecto para ganar almas? ¿Qué hacen ellos al respecto para detener la maldad rampante y campante que hoy invade nuestra sociedad? ¿Están en la brecha parados? No digo que todos, pero la gran mayoría. Lo mayor que hacen es estar desde su Facebook o de alguna red social atacando a otros cristianos
En vez de pararse firme con las armas del Señor y anunciar la verdad y predicar la verdad y rescatar almas de las tinieblas de estos tiempos. El investigador. Conoces mucho, sabes mucho, haces muy poco. Muy poco. Y quiero hablar, por último, del militar, la perspectiva militar. Es la perspectiva, y aquí es donde yo me siento en mi salsa, como decimos acá, me siento como pez en agua, ¿verdad? Como águila en su vuelo, como futbolista en la cancha, como militar en el ejército del Señor. Es la perspectiva. La perspectiva militar es la que entiende que la fe es activa y requiere que salgas de tu zona de confort. Entiéndeme eso. Cualquier militar lo va a entender. Yo he sido militar, como le he dicho, y para ser un militar efectivo, un soldado efectivo, cualquiera que sea la rama en que tú te encuentres, incluso ya sea la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Policía, para ser efectivo tienes que salir de tu zona de confort. Requiere que te vistas toda la armadura de Dios y que te pares firme contra las acechanzas del diablo. Requiere no solo tus emociones, no solo tus palabras, no solo tu conocimiento, no solo tu intelecto, no solamente como el cinéfilo que una vez que termina la película y se estuvo bonita incluso aplauden. No solo el intelectual, el investigador que puede decir, argumentar y sacar versículos e ir a la historia y recurrir a argumentos arqueológicos, históricos, en fin, culturales. La perspectiva militar requiere y tiene el entendimiento de que requiere no solamente tus emociones, tus aplausos, tu conocimiento, tu intelecto, sino todo tu ser, tu corazón entero al servicio del Señor. Y eso se demuestra, amigos míos, estando parado en la brecha, firme. El enemigo puede venir rugiendo, puede verse en multitud de números mucho más grande que nosotros, puede hacer mucho más ruido a lo mejor que nosotros, puede parecer que tiene todo el respaldo del sistema, todo el respaldo de finanzas, todo el respaldo de una estructura cultural que se deteriora, que se pudre en la inmoralidad. Pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros tenemos al grande, al gigante de Jacob, a Jehová de los ejércitos. Estos son tiempos peligrosos, las brechas se han abierto, las murallas de la integridad de la familia, de la integridad moral, de la integridad espiritual de nuestra nación y de muchas naciones en el mundo se están viniendo abajo, se están infiltrando por todos lados. Date cuenta. Se requiere de hombres y mujeres valientes, que no le tengan miedo a nada. 3 perspectivas de las que yo te desafío, porque aquí esto no es una invitación, es un desafío a que analices en cuál de ellas estás. ¿Eres el cinéfilo? ¿Solo quieres el espectáculo? ¿Solo quieres la diversión? ¿Solo quieres el momento agradable y sentirte bien? ¿Eres el investigador? Acumulas conocimiento. Y ojo, una vez más presento mi disclaimer. No estoy diciendo que el primero o el segundo estén mal. A mí también me gusta que las cosas salgan bien, que se vea bonito. Me gusta investigar, acumular conocimiento, pero definitivamente es necesario actuar. Y si estás ahí puedes decir amén conmigo. Y si no estás de acuerdo puedes decir ay. Pero es necesario actuar. La Biblia nos habla de hombres y mujeres que pusieron su vida en la brecha, una y otra vez, en la línea de fuego, en el front line, en la línea que va adelante en la batalla. Ese es el front line. La infantería de Dios, los valientes de Dios, que no le temen a lo que pueda pasar, incluso a costa de su propia vida. En Hechos 15 vemos cuando los líderes, los ancianos de la iglesia en Jerusalén deciden enviar un grupo de hombres para que pueda
enseñarle debidamente a otros nuevos cristianos en otras ciudades que parecía que estaban siendo contaminados por una y otra forma de distorsión del cristianismo que apenas empezaba. Y escogen a Pablo y Bernabé. Y miren lo que dice en Hechos 15, en el versículo 26, dice: hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Repito, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pregunto, ¿qué escenario de riesgo has tenido que enfrentar por hablar en nombre de Jesús? De verdad, ¿qué escenario de riesgo? Y hoy en día la cosa no es tan difícil como lo era en el siglo I. O no es tan difícil hoy en día como lo es ahorita en Medio Oriente, para los cristianos en Medio Oriente, que mueren por cientos, por miles. Aquí en Latinoamérica, en medio de todo, en medio de los progres con su antidios y sus propuestas inmorales y todas sus porquerías, todavía podemos hablar de Dios con bastante libertad. Ahorita hay una limitante, el gobierno no autoriza que las iglesias se reúnan. Sí, es cierto, ahorita abren los restaurantes, están abriendo peluquerías, abren un montón de negocios, pero la iglesia no puede abrir. Se lo voy a dejar como tema para otro plato, pero está mal. Señor presidente Martín Vizcarra, usted está mal. Usted está mal. Perú necesita de la iglesia orando por esta nación. Usted necesita de la iglesia orando por usted, por sus ministros, por el Congreso. Necesitan la dimensión espiritual. Bienaventurada la nación, dice la palabra, cuyo Dios es el Señor. Y no nos dejan reunirnos. Tomemos las medidas de seguridad. Pongamos la distancia entre las sillas. Lavémonos las manos, usemos mascarilla. Pero vengamos juntos a orar, a adorar, a predicar la palabra. Necesita la dimensión espiritual que solo la iglesia de Jesucristo puede traer. Necesitamos la perspectiva militar, especialmente en estos tiempos en los que vivimos. Todo se deteriora a nuestro alrededor. Todo se deteriora. Los cristianos tienen miedo. La justicia se destruye por la falsa prudencia de los disque sabios y la tiranía de los que están en el poder. Es cierto. Ojo, he dicho falsa prudencia porque definitivamente necesitamos prudencia. Necesitamos ser prudentes. Hay un virus y hay gente muriendo y gente sufriendo. Pero ¿todo lo hacemos en base al miedo? ¿No puedes extender una palabra para ganar a alguien para Cristo? La brecha está abierta. Gente está muriendo todos los días. ¿Cuántos de esos que han pasado la eternidad hasta ahora, hasta este momento que estoy enviando este mensaje, habrán estado cerca de algún cristiano que tuvo miedo y que no le habló a tiempo de la salvación y la esperanza de la vida eterna que hay en Cristo Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántos más tendrán que pasar a la eternidad así, sin Cristo? El Señor Jesús lo dijo: vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. La luz se prende para que alumbre, no para ponerla bajo una mesa. La sal está ahí para salar, para sazonar, no para que pierda su sabor. La brecha nos está llamando, nos espera. El Señor está convocando a hombres y mujeres valientes que tengan la perspectiva militar de lo que está pasando y de lo que se requiere en estos tiempos. Es hora de actuar. Es hora de actuar. Y el Señor Jesús dice, a través del apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4,
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No militamos, no tengo una conducta militar según la carne. Andamos en la carne, pero yo tengo, el apóstol Pablo dice, necesitamos este entendimiento. Estás en una milicia, estás en un ejército, y un ejército existe porque hay un enemigo que pelear. Hay un peligro contra el cual hay que defenderse. Hay un pueblo al cual proteger. Para eso existe el ejército. Y cualquiera de su ramo, fuerza aérea, naval, etcétera, la policía. Para defender a los ciudadanos de los perversos, de los malignos. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y el versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Cuál es tu perspectiva en esta mañana? ¿Quién eres ante la brecha que se ha abierto en nuestra sociedad, ante la brecha, ante ese tremendo trozo de muro que se ha caído en nuestra generación? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿El cinéfilo solamente expectando canchita y bebida, queriendo pasarla bien? ¿El investigador? Acumulas y acumulas y acumulas argumentos y acumulas conocimiento, pero no para actuar, sino para debatir y para criticar. ¿O eres el militar que se apertrecha, que se pone el equipo encima, que agarra las armas de Dios que no son carnales sino poderosas en Dios para destruir fortaleza, armas de justicia a diestra y siniestra, que no tiene temor, que puedes hacer como dicen que hicieron Pablo y Bernabé, que habían expuesto su vida por el nombre del Señor Jesús? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estás parado hoy? O ubicado hoy. En el sentido espiritual estoy hablando. Bien cómodo en tu sillón, expectando la vida y pasándola bien de lo más que se puede en medio de todo. Y estoy hablando a los cristianos. La responsabilidad que tenemos. Y esto va más allá. Tú puedes decir, pero yo ya trabajo y encima estoy con mis clases virtuales y encima tengo que ver para recursearme porque la plata, porque el trabajo, porque la crisis. Eso no te exime de la responsabilidad que como soldado en el ejército de Jesucristo tenemos tú y yo. No nos exime eso, sino que lo demanda es un redoblado esfuerzo, una renovada energía. Y si dice, pero yo me canso, yo ya no puedo. Bueno, acógete de las promesas del Señor. Isaías 40, versículos 30 y 31. Los jóvenes se cansan, los fuertes desmayan y caen, porque esto no es en fuerza humana, entiéndelo. Los jóvenes se cansan, los fuertes desmayan y caen, pero los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor, cobrarán fuerzas y con alas de águila volarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es para valientes. Valientes no es su propia fuerza. Valientes no es su entendimiento ni por su estrategia. Valientes que se han parado firmes en la fe que es en Cristo Jesús, la roca inamovible de los siglos, el alfa y el omega, autor y consumador de nuestra fe. Esto es un llamado a los valientes. Que Dios los bendiga.